hermosa, Señor Jesús. Vamos a entrar a leer tu palabra, a escuchar de tu palabra. Por favor, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón. Clarifica las cosas que tú quieres que notemos, que resaltemos, que cambiemos en nosotros, Señor. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer nuestra escritura. Tomen su asiento y ahorita la leemos en lo que busca el PowerPoint para ponerlo aquí. ¿Cómo se llama? La guerra de los dioses, vamos a titular ahora nuestro mensaje, y yo voy a hacer una serie de mensajes que le voy a llamar así, la guerra de los dioses. Ya lo vengo anunciando por varios meses, también les dije a México que iba a hablar de esto, y para mí es importante. Creo que cuando hablamos creemos que lo que vamos a decir es importante. Si no creemos que es importante, entonces pues estamos perdiendo el tiempo. Debemos de creer que es importante, si no hablaríamos otras cosas o haríamos otra cosa. Y voy a durar, no sé cuánto vaya a tardar, pero quiero recalcar ciertas cosas. Y le quiero titular así, la guerra de los dioses. Este vamos a poner número 1. Lo envié por correo y está en PowerPoint, es un PowerPoint. Si batallas, lo paso de aquí. No, ya está, ahí está. Esa es exactamente la guerra de los dioses. Y nuestro texto va a ser Éxodo capítulo 20, versículo 1. Es importante este primer mensaje porque es la base de lo que vamos a hablar. Cuando uno habla, uno debe de entender que tiene gente de diferentes niveles en todas las cosas, en edad, en experiencia, en tiempo en el cristianismo, en educación, en cultura, a veces hasta en lengua. Es diferente la gente. Entonces, a veces uno batalla para poder expresar y ser entendido lo que uno quiere decir. No es por falta de habilidad de las personas, es que a veces uno no encuentra la manera específica para poderse dar a entender. Y entonces es cuando requerimos que el Espíritu Santo nos ayude, cuando estamos hablando a un grupo pluricultural, plurisocial, para que Él nos ayude, como Él ayudó a muchos antes. Y es por eso que tenemos el Evangelio en nuestro tiempo, porque aunque lo predicaban pescadores y gente de diferentes oficios, pues nosotros llegamos a entender lo que dice. ¿Cómo le hicieron? Es milagroso. ¿Cómo es que se transmitió de uno a otro y de uno a otro por generaciones a través de miles de años? Y es que el Espíritu Santo se encontraba detrás del negocio, del asunto. Si no, no hubiera sido posible. Es verdad que en ese proceso de tiempo, pues se pervirtieron muchas cosas, ¿no? Cambiaron la gente muchas cosas, pero también Dios guardó su palabra limpia, siempre la guardó. Acuerde esto siempre en su mente: la Biblia no se contradice. Las interpretaciones que la gente hace de la Escritura es las que se contradicen. Las interpretaciones. Estamos enfrentándonos a un tiempo aquí en Estados Unidos de elecciones. Y leí en la mañana algo que escribió el hermano Holguín, unos extractos que puso, que algo que dijo el hermano Branham, algunas citas. Pero encontré ministros que atacaron al hermano Holguín y dije: ay, Señor, estuve tentado a cambiar el mensaje ahora para hablar acerca de eso. Y al final no lo voy a hacer. Sí quiero mencionar algunas cosas, pero que los ministros que dicen a su gente que vote están mal, puso otro ministro allí, y otro que no debería de hablarse de eso, y que la política no está bueno. En la Biblia aparecen libros. Este es nuestro manual principal, nuestro principal manual. Aún lo que dijo el hermano Branham se basa en lo que dice la Biblia. No es el orden de nuestra creencia, es la Biblia. Y luego creemos lo que nos enseñó el hermano Branham y lo que nos enseñan los otros siervos de Dios que hablan conforme a lo que dice la Biblia. Pero el faro, el fundamento, la base es la Escritura, la Sagrada Biblia. Y en la Santa Biblia está un libro que se llama Jueces.
O sea, si tiene este nombre político. Y el otro se llama Primera de Reyes y otro Segunda de Reyes, ¿no? Pues también son medios políticos, ¿no? Y luego unos siervos de Dios muy sobresalientes que pudieron hacer cambios en imperios y reinos completos, pues eran políticos, si no, no podrían haberlo hecho. Uno se llamó José, era el segundo del rey, él tenía que tratar con todos los asuntos políticos, sociales y económicos que había en Egipto. Tenía que estar apto y preparado para eso. Y luego había otro joven que de esclavo, de cautivo, de prisionero, llegó a ser consejero de emperadores y se llamó Daniel. Y vivía en la corte, en medio de los políticos. ¿Sabe? Vivir en una corte, si vivir en la corte de una iglesita es un milagro, una de intrigas y chismes y corredicia que te dijo. Imagínate una corte que gobierna un imperio, ¿eh? Tenía que ser muy habilidoso este hombre llamado Daniel, ¿eh? Pero usted los ve y pienso en lo que dije al principio, pues hay muchos niveles culturales, educacionales. Lamentablemente a veces gente muy ignorante de muchas cosas, aparte de la escritura, son los que dirigen a otros. Y la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, pues los dos se van a ir para el hoyo. Y me indigna, me molesta, pero al mismo tiempo me molesto conmigo mismo. Me acuerdo que si hay gente que ignora muchas cosas, muchas veces se debe a los ministros que no les enseñamos a la gente. O sea, no es la gente, son los ministros que están errados. O sea, si alguien no sabe algo y está en alguna iglesia, pues el pastor o el ministro o el apóstol o los líderes que tengan tienen que procurar enseñarles. Entonces, cuando la gente no sabe algo, pues uno tiene cierta responsabilidad si no hace lo que a uno le corresponde hacer. Gracias a Dios que ahora a través del internet nuestra voz puede alcanzar a otros lugares y a otras tierras. Y luego, como dijo el dicho mexicano muy famoso, sabemos que no somos monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Es que hay gente que no le va a gustar lo que uno dice, ¿eh? Ni modo, yo quiero que Dios le guste lo que yo hago y digo, ¿eh? Vamos a ponernos de pie ahora sí, y voy a hablar de la guerra de los dioses, número 1. Y voy a leer nuestro texto base en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 6. Este es el primer mandamiento. Este capítulo de Éxodo 20 son los 10 mandamientos de la Biblia. Y este que vamos a leer es el primer mandamiento. Si usted no ha leído la Biblia y usted procede como nosotros, la mayoría de hispanos de familias católicos romanos, usted no va a encontrar entre los 10 mandamientos que nos enseñaron la Iglesia Católica Romana este mandamiento. Lo quitaron, lo borraron. ¿Por qué lo quitaron? ¿Por qué lo borraron? Bueno, ahorita vamos a hablar aparte de por qué lo borraron, ¿no? Porque realmente el primer mandamiento va contra todo el cuerpo de doctrina de la Iglesia Católica. No podían ellos estarlo diciendo y haciendo lo contrario y que la gente lo supiera, aunque sí dicen cosas y hacen lo contrario, pero la gente no se da cuenta. Pero si está ahí escrito y se hacen que se lo aprendan de memoria, alguien quizás un día razonaría y diría, no, las cosas no están muy bien. Pero este es el primer mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 6. Usted tiene su versión 60, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Es la misma Biblia. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. La versión que conocemos comúnmente dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí dice, yo soy el Señor, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Es lo mismo, pero me gusta cómo dice este español más llano, más simple. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. El siguiente. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra, en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo mi amor
inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Es lo mismo que dice su Biblia, pero en otras palabras más llanas, ¿verdad? Pero esto está tremendo. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Qué tremendo, ¿verdad? Todos quedan afectados. Tomen su asiento, por favor. La guerra de los dioses. Número 1. El versículo 3. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ese es el mandamiento. Yo de niño me gustó leer. Y de niño me gustaba leer cómics, cuento, todo lo que me cayera en las manos me gustaba leer, ¿verdad? Y me gustaban los cómics. Yo era fan de Superman y de Batman principalmente, ¿verdad? También me gustaba el Hombre Araña y me gustaban los superhéroes, ¿verdad? Y ya cuando iba un poco más grandecito, como unos 10 años, como unos 7 años tenía cuando leí un libro completo, que ya sin dibujitos, que era de letras. Era un libro de los testigos de Jehová. Se llamaba Escuchando al Gran Maestro, ¿eh? Y yo estaba en vacaciones de primer grado para pasar a segundo grado. Y yo quería, entonces ahí oí algo de Dios, pero no entendía mucho. Pero yo leí unos cómics que se llamaba Joyas de la Mitología, se llaman, no sé si ustedes recuerden o tuvieron, y eran mitos griegos que los hacían en forma de cómics. ¿Cómo me gustó, me fascinó la mitología griega? Y entonces busqué libros o historias de los mitos griegos y me aprendí casi la mayoría de mitos. Cuando ya crecí y tenía que estudiar arte en la prepa o algo, los cuadros, las pinturas, no se me hacía muy difícil los símbolos que había porque casi todo es de mitología griega. Y pues me hice fan de los griegos, atenienses, espartanos y luego de los romanos, ¿no? Me gustaban sus nombres. Y cuando crees que voy a tener un hijo, le voy a poner Poseidón, pensaba yo, así como el dios del mar, ¿verdad? Y si es niño, le voy a poner Minerva, porque Atenea no, pero Minerva, la diosa de la sabiduría. Y así pensaba, porque me gustaba esa mitología. Era admirador de Heracles, ¿verdad? Entre los griegos, que era Hércules, ¿verdad? El semidios fortachón, ¿no? Pero yo todavía no podía distinguir, no sabía de la Biblia. Yo había oído hablar de Sansón porque veíamos películas, ¿no? Es más, yo creo que había una película de Hércules y Sansón, donde quién sabe qué ver. Y yo quiero leer algo de Sansón, porque entre los de mitología griega no había nada de Sansón. Y en la Feria Internacional del Libro que se hace en Ciudad de México, en el pasaje del metro Zócalo Pino Suárez, mi papá trabajaba allá arriba y me llevaba a las vacaciones. Yo todos los días iba a ver las portadas. En toda la feria compraba un librito, dos. Mi papá a veces me compraba algo. Alguna vez me compré alguna enciclopedia. Pero de todos modos me gustaba ir porque los podía abrir y ojear. Y ahí vi un stand donde tenían un cómic de Sansón. Y yo me emocioné. No era muy barato, pero logré convencer a mi papá que hiciera un sacrificio y me compró el cómic de Sansón, ¿no? Se llamaba La Biblia Ilustrada o Grandes Horas de la Biblia, no me acuerdo. Y por primera vez leí la historia de Sansón, pero entonces vi que Sansón no era de la mitología griega y que el libro que compré pues hablaba de la Biblia. Fue la primera vez que tuve algún acercamiento después de aquel librito, algo que era de la Biblia, ¿va? Sansón el juez, el hombre fuerte, ¿eh? Y después, poquito tiempo después, oímos el Evangelio. Yo tendría como 10 años y ya pude leer la Biblia en su original, ¿verdad? Pero yo, en mi mente siempre había eso tremendo de las guerras de los dioses. La guerra de Troya era una guerra de dioses. No les voy a contar el mito, porque fue que un muchacho llamado Paris hizo que tenía que decir entre 3 diosas cuál era la más hermosa, y pues ese era de esos asuntos que se le presentan en la vida, que elija lo que elija, le va a ir mal. O sea, no hay para dónde moverse, quedó atrapado, ¿eh? Y en parte eso era lo que ellos pretendían mostrar, el poeta griego, ¿eh? Que siempre vas a quedar mal con los dioses. O sea, o que hagas, no vas a tomar la decisión apropiada. Y le tuvo que dar
la diosa, uno le ofreció que él iba a ser inmensamente rico, otro le ofreció que él iba a ser inmensamente sabio, porque era el dios de la sabiduría, y la diosa de la sexualidad le había dicho que le iba a dar la mujer más hermosa del mundo. ¿Y ustedes qué creen que escogió? ¿Dinero, sabiduría o la mujer? ¿O qué creen que escogió? ¿Mande? Debería, ¿verdad? Pero no, estaba tapado. Escogió, se llamaba Paris. Bueno, hermano, ve que me estoy yendo. Estoy hablando del Paris de hace miles de años. Escogió la mujer más hermosa. Resulta que se indignaron las otras y le declararon la guerra. Pero la que le dio el favor, o sea, ella le iba a defender, entonces se entabló una guerra de dioses en el cielo. Y las piezas que en realidad se iban a morir, pues eran los humanos. Ellos, los dioses eran inmortales, no les iba a pasar nada más que corajes. Pero los humanos eran los que se iban a matar entre ellos. Y ellos iban a proteger a unos y atacar a otros, ¿verdad? Algo así como los políticos. Ellos muy fácil declaran las guerras, ellos no van a ir. No, ni un diputado, ni senador, ni presidente, ni empresarios, ni hijos de empresarios, ellos no van a ir a la guerra. Sí meten a sus hijos que son en se suben a un avioncito y dan la vuelta, que todos los vean con el uniforme y ya, pero no los mandan al frente de la guerra. No. Ellos los ricos hacen guerras para que los pobres se maten entre ellos, para ver cuál rico gana. Así es la guerra. Así se pensaba de los dioses también. Y fue una guerra tremenda y se escribió un libro que se llama La Ilíada. Y luego escribió La Odisea. Y casi todo era guerra de dioses, ¿verdad? Y luego yo en mi mente, cuando tomé conciencia de que era mexicano, no era ni griego ni romano, nosotros los mexicanos también teníamos nuestra propia cultura y nuestros propios dioses antiguos, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos que los aztecas y los mayas casi eran los mismos dioses, nada más con diferentes nombres, ¿verdad? Quetzalcóatl entre los náhuatl, era Cuculcán entre los mayas, ¿verdad? Y así eran los mismos dioses, tenían, ¿verdad? Y también aquí era asunto de peleas de dioses. Y se peleaba un dios contra el otro y el otro destruía al otro, pero el hijo del otro se levantaba y lo vengaba, y el mío es más grande y el mío le pega 2 veces, y así era, y luego se peleaban entre los pueblos y imponer a su dios. Cuando los aztecas conquistaron todo alrededor del valle de Texcoco, del lago de Texcoco, fue en honor de su dios Huitzilopochtli, el de cola de colibrí o plumas de colibrí, que era el dios de la guerra, y ese le pegó a todos, porque sus seguidores le pegaron a todos, ¿sabes? Y luego el hombre vivía con miedo a sus dioses. Esos sacrificios que hacían en el templo mayor y en otros templos, pues era para que los dioses se mantuvieran apaciguados y para que no perdieran la guerra. El sol batallaba y veía que salía, y como a estas horas se veían fuerte y caluroso, luminoso, pero en el atardecer se iba apagando y desaparecía. Ellos pensaban que se lo tragaban acá en el oeste, alguien que iba a desaparecer. Entonces le ofrecían corazones sangrientos para que se alimentara y volviera a salir en la mañana. Entonces pues mataban gente, ¿eh? Porque el hombre creía que los dioses eran mayores que ellos y que ellos querían lo más valioso que tenían. ¿Y qué es más valioso que la vida humana? Entonces ellos ofrecían la vida humana, pero son fregados, no se ofrecían ellos, ¿no? Ofrecían las vidas de otros, ¿no? Usted va a saber, hermanos, hay que hacer esto y lo otro, pero hay gente que no lo hace, ¿no? Nomás es bueno para que los demás hagan, ¿no? Así ha sido, ¿no? Bueno, entonces ¿y qué tal si se peleara Huitzilopochtli contra Zeus o Júpiter? ¿Quién ganaría? Yo pensaba en mi mente infantil y me imaginaba así de los dioses, ¿no? Luego leí la Biblia y supe que nada más, ya entendí, que nada más hay un Dios, creador de todas las cosas, visibles, cosas invisibles, sean tronos, dominios, espiritual, natural. Dios creó todas las cosas, porque pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice el salmista. Él hizo todas las cosas, Dios.
Entonces ya entendí, ¿no?, que ese Dios es el Dios verdadero. Se conocía el Antiguo Testamento, cuando yo lo leía decía Jehová. Tuve un shock cuando leí la Biblia católica y que ahí se llamaba Yahvé y le cambiaron el nombre según yo, ¿verdad? Pero bueno, ya expliqué alguna vez eso. Y luego que también se llamaba Jesucristo, después explico eso. Pero yo le di mi vida a este Dios y creo que es el Dios verdadero. Y lo demás son mitos. Y se llama, el estudio de esos dioses griegos le llaman mitología griega. Y hay mitología náhuatl, y hay mitología persa, y mitología, depende de mitología nórdica, de Odín y de Thor y otros dioses. Bueno, para nosotros son mitos. Mitos viene de la palabra griega, quiere decir mentira. Mito es una mentira, ¿no? Son cuentos, historias, mentiras. Muchas de ellas eran metáforas para enseñar algo a la gente. Pero los griegos, los romanos, los egipcios, los aztecas, para ellos esa mitología no era mito, era religión. Para ellos lo veían como algo verdadero, que sí, así es, creían así. Ellos creían que sus dioses así tenían cara de chacal, y que tenían así alas como de un ave, y que tenían cara de perro, y que eran como algunos, o sea, ellos pensaban que así era. Y que se podían transformar, y que venían a la tierra con los dioses, y que los faraones entonces eran sus hijos, y al faraón pues le convenía que pensaran que él era Dios, que nadie lo podía tocar, y que si lo que él dijera nadie podía contradecirlo, porque él era el mero papá de las gallinas y los pollos, y así era. Y le convenía esa política, ¿no? Pero para nosotros es mitología. Entonces, tengo que decir, ¿qué significa Dios? Es una guerra de dioses. Dios, fíjese, hasta la palabra Dios es pagana. Si la gente en inglés o en español. Para los puristas es esto. Teo, Dios viene del latín, para nosotros en español, Theos. Theos quiere decir Dios, que de ahí viene del griego también, Theos. Y eso viene de una palabra latina en español, en especial para nosotros de Theos, se vino a Zeus. Zeus, que era el dios máximo de los griegos, derivó en Theos, Deus en latín, que es Dios para nosotros en español. O sea que Dios realmente viene de la palabra Zeus, el dios que era el jefe principal, el dios. Así que cuando alguien dice gloria a Dios, va a decir un purista, está adorando a Zeus, ¿no? De ahí viene la palabra Dios. Pero las palabras tienen un significado, y tienen un significado etimológico, y luego tienen un significado usual, o sea, el que la gente le da el uso. La gente le da un uso a las palabras, y ese es otro significado, a veces muy diferente al que dice en el diccionario. ¿Qué es el corazón, hermano? ¿Cómo se definiría el corazón, doctor? Médicamente, una bomba que tiene el cuerpo humano, que distribuye la sangre, impulsa la sangre, ¿verdad? Entra sangre y la purifica, no, nada más la avienta y lo distribuye a todo el cuerpo. Es una bomba. No puede uno definir mejor que un médico, el hermano es médico. ¿Okay? Pero cuando le decimos a una muchacha que va en la calle, corazón, o a su esposa, le está uno diciendo bomba. Es un uso de lenguaje, ¿eh? Que no es el significado de la palabra. Bueno, no estoy diciendo que los casados deben decir a una mujer ajena, no, por eso es lo que les quiero decir. Estoy hablando de lo usual que hace la gente, pero no nada más a una muchacha o una mujer en la calle. Mira, este bebito es un corazón. No están refiriéndose que está en medio de un cuerpo lleno de sangre que lo habita, no, le están dando un uso como que es algo vital, es tan importante para la vida del corazón, el centro de la vida y de las emociones, pensaban los griegos, que pues están diciendo, este es tan importante, este bebito o esta mujer, o sea, este es el corazón del sistema, o sea, el meollo, el centro, lo importante.
interesante. Tampoco eso significa corazón literalmente, es un uso que hacemos del lenguaje. Entonces, así cuando decimos Dios, no estamos diciendo literalmente, no estamos diciendo realmente nuestro entendimiento invocando a Zeus. No, estamos hablando del creador, lo sumo, lo máximo. Quiere decir el que recibe la adoración, eso quiere decir Dios. Entonces, estamos hablando al máximo ser, cuando decimos Dios. Y cuando un día leí yo en la Biblia, dice un salmo, que Jehová se sentó en medio de la congregación de los dioses. Usted búsquelo en la Biblia. Yo se lo traigo el siguiente, pero pues búsquenle. Es algo bonito, ¿eh? Dice el salmo que Jehová se sentó en medio de la congregación de los dioses. Y dije, entonces, o sea, sí existen los otros dioses. Pensé yo era fan de los dioses, ¿verdad? Y dije, híjole, sí existen los dioses. Entonces a lo mejor sí había Zeus y Baal y todo, pero son menores que Dios, porque este era Dios del trueno, este es Dios de la lluvia, pero Dios es Dios de todo. Dicen, no, pues sí son dioses, pero están más chafitas. Yo era un niño. Y luego leí otro texto que decía, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Dijo Moisés. Terrible en loores, hacedor de maravillas, ¿verdad? Cuando él hizo el canto, después que salieron, que atravesaron el mar, ¿verdad? Fíjense, ahí está implícito. Si dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? Es que sí hay dioses. Por eso dice, ¿quién como tú? O sea, él es el Dios de dioses. Yo pensé así, no sé, sí hay, pero nadie como él. Y después entendí que no hubo Júpiter ni Zeus, ni entonces a qué se refiere. Y luego ya cuando leí, y vine al mensaje, leí que Dios llamó en Éxodo capítulo, creo que es 7, le dijo Dios a Moisés, tú vas a ser Dios y Aarón será tu profeta. Y dije, caray, a Moisés le llamó Dios. Éxodo 7:1. Y luego acá en 2 Corintios dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, también le llamó Dios, aunque ambos últimos que mencioné aparece en nuestra Biblia con D minúscula para que distingamos, ¿no? Alguien dice, no, que mira la Biblia cuando dice mayúscula y minúscula. También debe tener uno cuidado, porque si usted va al griego, pues a lo mejor no había mayúsculas y minúsculas, o en hebreo, ¿verdad? Entonces, solamente quiero que entiendan la idea. Por eso cuando alguien dice, no, esta traducción no está la correcta, no, pues me sorprende, porque ha de saber griego, hebreo, arameo, para poder decir con tanta autoridad que esa no está bien. Ustedes van a encontrar muchos así, ¿eh? Pero bueno. ¿Me van entendiendo? ¿Van entendiendo? Okay, voy edificando algo que va a decir. Yo creí que había otros dioses, y sí hay otros dioses. Ahí encontré a Moisés, y que aún el diablo le llamaban. Bueno, entonces dije, no, entonces yo estaba mal. Cuando dice entre los dioses, no se refiere a Zeus y a Huitzilopochtli y a Kukulkan ni a eso. No, eso no, estoy refiriendo a otros. Ok. Pero ahora les voy a decir a qué es que en realidad se refiere. Porque aunque fueran los profetas, cuando Dios habla de otros dioses, lo habla con autoridad y con coraje, con enojo contra los demás, los falsos dioses. Y no puede estar haciendo eso a sus propios siervos, sino que Él está enojado. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí, ¿eh? Que es un mandamiento el primero. No tendrás dioses. Entonces, eso es lo que yo quiero hablar. Esta es mi nueva introducción que hice. Y voy a analizar esos dioses. Quizá me lleve por servicio uno o dos de esos dioses. Usted sabe que nosotros somos campeones y nos sabemos de memoria este texto de Éxodo 20. ¿Usted lo sabe de memoria, hermano? No. ¿Tendrás dioses ¿Es delante de mí? Sí, casi todos nosotros lo sabemos. ¿Saben por qué no lo sabemos? A ver, eche a volar su memoria, su mente, por qué se lo aprendió. Nada más les di ya un cuarto de segundo. Sí, exacto, eso es porque venimos de la iglesia católica, la mayoría de nosotros venimos de un trasfondo católico romano.
Y cuando oímos el Evangelio, de las primeras cosas que nos dijeron, cuando nos hablaron del Evangelio y leímos en la Biblia, tú estás mal porque ustedes adoran ídolos, imágenes, santos y vírgenes y mártires y beatos, y la Biblia dice que eso no se hace. No se le hace a ningún otro Dios más que a Dios. Y luego nos dijeron, mira aquí la Biblia en los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza que esté en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Así que la imagen de la Virgen María, la imagen de San Expedito y la imagen de Santa Brújula y todas esas son imágenes falsas. Y es lo primero. ¿O no les pasó a ustedes? Sí, así es. Lo primero. Y luego cuando oímos eso, fuimos con nuestros parientes a decirles que sus muñecos no servían, que sus estampas no servían, quémalos, rómpelos. Y algunos atrevidos de entraban a casas ajenas y tumbaban y quebraban y quemaban, faltando el respeto a la familia de pero pues estábamos tapados, fanáticos. Bueno, yo no lo hice, pero hay mucha gente que sí lo hizo, de romper, pero sí, les decía a los tíos y a las tías y a todo el que me quisiera oír. Pero es normal. No, los de la casa de uno sí, es lo primero. Algunos lo hacían con mucho dolor, otros con saña, así como, ay, hacían hasta hoguera. Sí. Bueno, ese fue un fuerte choque cuando la reforma entre la Iglesia Católica y lo que predicaba Martín Lutero, los protestantes. Y eso nos distingue de la Iglesia Católica, es la primera distinción. Todos nuestros parientes que no son cristianos, son católicos, lo que saben de nosotros es que estos no creen en los santos ni en la Virgen. No dicen eso, ellos no creen en los santos ni en la Virgen. Sí, pero y luego no supimos explicarle, le decían, no, ustedes son paganos idólatras, ¿verdad? Y luego del Éxodo 20 nos brincamos a Salmo 115. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Tienen oídos y no oyen, boca tienen y no hablan. No sale voz de su garganta. Los tienen que cargar. No caminan, no hacen bien ni mal, están ciegos, mudos, así como la canción de esta, no me acuerdo, la venezolana. Ciegos, mudos, sordos y no sirven para nada. Ciegos, mudos, yo dije venezolana. Ciegos, mudos, sordos, no sirven para nada. Y semejantes son los que confían en ellos. Yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy mencionando, ustedes se acuerdan y ustedes la tienen ahí marcada, porque así empezamos. O sea, no digo que está mal, pues era el despertar, el descubrir de algo nuevo. Y la decepción, cuando de repente nos damos cuenta que nos engañaron, viene una indignación, una molestia. ¿Por qué nos mantuvieron engañados? No nada más en esto, en cualquier cosa. Entonces no nada más, sí nos engañaron, ni modo, vamos a seguir. No. O sea, surge un celo, un enojo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos decían estas cosas? Es como cuando una pareja, alguien engaña al otro. ¿Y por qué no? ¿Y por qué lo hizo? Es esto y lo otro, y luego se separan porque se acostó con una y se separan. A veces un tiempo para arreglar las cosas y van y se acuestan con otros. Días está peor que se acostó con una y van y se acuestan con quien sea. Y es que está peor, pero entonces ¿por qué hacen eso? Porque sí, la indignación de haberse sentido engañado los hace hacer eso y se convierten y hacen cosas peores. Después de lo que se indignaron, no, pues eso, después de toda la arrastrada inmundicia en la que viven, ven que eso no era nada, eso era bien fácil haberlo sobrepasado después de que ya hicieron muchas bajezas. No estoy diciendo que está bien engañar, no, absolutamente. Estoy hablando de la reacción de la gente cuando se siente engañada, que hace las cosas peor y las complica peor. Y luego nos vamos, se para el artífice o el escultor, corta un árbol, dice Isaías, saca la regla y la mide, corta la madera, la talla, le da figura, lo pinta y lo para, y luego se hinca y le dice, tú eres mi Dios. Y no sonaba, qué ridículos éramos, pensábamos, y nosotros hacíamos eso. Eso lo hacíamos. Y lo seguirá haciendo la gente que está en el culto católico romano. Y bueno, eso
esos ídolos les llamábamos nosotros, ¿verdad? Las imágenes e ídolos. Dios no se agrada de eso. ¿Y es verdad o es mentira? Es verdad, Dios no se agrada de eso. No debemos ir e insultarlos y golpearlos y todo. No, debemos respetarlos, pero de que es incorrecto, es incorrecto. La Biblia dice que no debe de ser así. Iba a venir una familia nueva, hoy no pudo, tuvieron un accidente, una persona dice, no me quiera, pero está diciendo, ¿cómo voy pensando yo, cómo voy a decir esto a mi mujer que es así? Sí lo tiene uno que decir, pero tiene que ser uno quizás más cauteloso para decir, usar más eufemismos, ¿no? Quizás ya en el internet van a oír otros que piensan así. Bueno, la Biblia así dice. Lo que yo trato de hacer es claro, ¿no? Mi objetivo no es insultar, sino ser claro. Bueno, entonces eso está bien, sí son ídolos. Luego ya sabemos que los hindús todavía siguen adorando muchos dioses. Así como los aztecas antes, pues estos todavía. Bueno, en México todavía siguen adorando sus dioses paganos, ¿no? Porque todo lo que pasó fue que nada más quitaron los ídolos con cara de indio y pusieron ídolos con cara de gallego, pero siguen siendo los ídolos, ¿no? Siguen usando los mismos templos, los mismos rituales, siguen adorando a Cuculcán, y ahí usted puede ir a ciertos lugares como los chamulas en Chiapas, no dejan ni entrar a la gente de cómo es que hacen su sincretismo, su adoración. Y todavía la gente va a adorar a Tonantzin, al Tepeyac, los indígenas, y bailan y se ponen penachos y cascabeles, y todavía van a bailar a Chalma como hacían cuando iban a ver a Xipetotec, y todavía siguen haciendo lo mismo, nomás le cambiaron los nombres. Y uno cuando entiende esto y estudia le entra a uno una intriga y empieza a buscar, caramba, si este Dios mira ahora, el Dios del agua ahora se llama San Juan Bautista. Lo relacionan con ríos y aguas, y cuando el día que llueve y la gente se moja, así como hacían con Tlaloc, ahora ya así no me le van cambiando. Vesta, el fuego de Vesta ahora es la Candelaria, que no se apaga el fuego de Vesta, ahora dicen que no se apaguen las velas de la Candelaria, y ahí están las monjas de la vela perpetua, cuidando que no se apague la luz. Si esa es la diosa Vesta, sí, es la misma. Y bueno, ya va uno de descubrimiento en descubrimiento de cosas, porque así la escritura, ¿no? Lo lleva a una cosa y luego lo lleva a otra cosa y luego lo llega a otra cosa. Pero cuando la Biblia habla de esto que estamos hablando, no tendrás dioses ajenos, vamos a saber que a través de la escritura la idolatría es uno de los temas más importantes, si no es el número uno, causa de caída de muchos reyes, destrucción del pueblo de Israel, una vez tras otra. Dios los libraba, volvían a Dios, y cuando menos pensaba ya otra vez estaban adorando ídolos. La influencia de adoración de ídolos era muy tremenda. No nada más porque los muñequitos estaban bonitos, no era eso, sino que el ritual de adoración era muy atractivo. Está muy suave eso de que hagas lo que te dé la gana y nada más ya vienes el sábado al culto y ya. No importa cuánto mientas, adulteres, robes, trances, llegas el domingo, ya. Ora por ti el ministro, otros les echan agua bendita y ya está todo. Voy y le ayudo al pastor, le limpio su casa o lejos y ya se siente que está perdonado. Así era con los ídolos, ¿no? Pensaban que así era y no le daban su corazón a Dios. Y Dios se molestaba de esas cosas. Los acababa de sacar de Egipto, abrió el mar, les daba de comer pan del cielo. Dios se les apareció, lo vieron a Dios, así ellos, el pueblo todo lo vio a Dios, así lo vio. Como Dios, como un fuego, así cubrió todo un monte, no crean que fue una piedrita por ahí, que así Moisés vio una zarza. Si ahorita el muchacho sale allá en el monte, uno de ustedes ve una zarza, nadie más la va a ver, una zarza. Si fue allá en el cerro, si está ahí en una esquinita, pues no lo vamos a ver. Pero el pueblo de Israel, solamente la persona que le tocó, pero el pueblo de Israel vio todo el monte como ardía. O sea, ese Dios se apareció en la zarza a Moisés, ahora cubrió todo el monte para que 2 millones de gente, o 3 millones, o 4 millones de gente con niños, todos lo vieran. Y luego oyeron su voz. Dice la Biblia que oyeron su voz.
Y entonces dijo que Moisés fuera con él. Para hablar con él les iba a dar algo. Y Moisés se fue. ¿Sí? Se metió a Dios. Entró dentro de Dios, de la columna de fuego, del monte ardiendo, para traer los 10 mandamientos. Y cuando duró ahí como 40 días. Cuando estaba ahí con Dios, yo no sé qué comunión tenía, qué es lo que estaba pasando, pero sí iba a bajar con la ley. Y le dijo Dios, ya regrésate, porque estos ya se echaron a perder, ya están adorando ídolos. Acababan de ver a Dios estar ahí, estaba su profeta y ellos se fueron a adorar ídolos. Uno de ellos dijo, no, pues ella no va a regresar, pero vamos a hacernos unos dioses. Y entonces dijo, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para ser los dioses? Pues denme lo que más les gusta, lo que más quieren, mande. Así pues, denme su orito y sus perlas y sus piedritas, todo lo que tenga, vamos a dárselo a este Dios, ¿verdad? Y le quitaron, la gente dio la gente dioses para hacerse un dios, un becerro. Pero es que la adoración del becerro era atractiva. O sea, incluía orgía y toda la cosa. Por eso es que era atractivo. Habían rituales sexuales para adorarlo, porque el toro era el símbolo de la fertilidad, ¿verdad? Entonces no era nomás porque les gustaban los monos, es que la manera que se adoraba era muy atractivo para el pueblo de Israel. Por eso cada vez había prostitutas sagradas, prostitutos sagrados. Era algo que pues les gustaba. Y por eso que pues, tal vez reincidían, y los reyes reincidían. Y la idolatría fue condenada tremendamente y se aparece en toda la Escritura. Todo el Antiguo Testamento habla en contra de la idolatría, y luego en el Nuevo Testamento también habla en contra de la idolatría. Idolatría es tener algo para darle adoración, veneración, como si fuera un dios o una deidad. ¿Qué es deidad? Dios. Usted va a ver entre los hermanos del mensaje, deidad es Dios en carne. Pues esa es nuestra interpretación. La palabra deidad no quiere decir Dios en carne, ¿no? Nosotros le dimos esa interpretación, ¿verdad? Pero deidad es Dios, o divinidad es Dios, ¿verdad? Y cuando la gente adora algo como una deidad o una divinidad, es un ídolo, algo que se le da a un tratamiento sagrado de veneración o de adoración. Ahora, la idolatría aparece en cada libro, y más de 50 de las leyes que encontramos en los primeros 5 libros se encajan en esa cuestión. Dentro del judaísmo ese era uno de los 4 pecados al que le correspondía la pena de muerte. O sea, era muy penado. Es el número 1 entre los 10 y lo penaban con muerte. Pero actualmente existe una guerra en desarrollo. Los dioses están en guerra. Pero entonces, ¿qué dioses? Okay. Porque los dioses esos que adoraban siguen existiendo. Nada más que, fíjese, así como mencioné que a Tlaloc le pusieron San Juan Bautista, y a Tonantzin le pusieron María de Guadalupe, ¿verdad? Y a Chipetotec le pusieron el Señor de Chalma, y así nomás le cambiaron el nombre, pero los mismos dioses, ¿verdad? Pues así los antiguos dioses tienen hoy otros nombres, nada más que son nombres más snobs, más New Age, más modernos. Ya no se llama mamón, se llama dinero o dólar, ¿verdad? Ahora tienen otros nombres, pero siguen batallando. ¿Y qué es lo que busca un Dios? Tener adoración, sentarse en un trono donde pueda ser adorado. Voy a leer un extracto o una cita de algo que dijo el hermano Branham. ¿La pones, por favor, Carlitos? Lo que sigue creo que es el tercero, o lo que sigue después de eso. ¿Y qué sigue? Otro, sí. Dice, ponme, a ver, ahorita te digo cuál es. Sí quiero leer eso, pero no es el orden que quiero, entonces no lo puse en ese orden. Pero, ya sé por qué puse ese ahí. El que sigue, a ver, ponme. Ese. El hermano Branham predicó una que se llama "Es desierto de Dios". Él dice esto. No es nuevo lo que dice, pero puede ayudarnos a clarificar. Eso que dijo él está en la Biblia, pero él dijo esto. Alguien puede pedirme que me retracte de lo que he dicho, pero de cualquier modo, es un vivo cuadro de lo que está sucediendo hoy. Quizás
no lo hemos notado, pero somos idólatras. Aún más, el gobierno está incluido en esto. Las personas son idólatras porque adoran ídolos. Algunos de ellos idolatran a estrellas de cine. Hay gente que su ídolo, usted no vio ahora que se murió Juan Gabriel, todas las manifestaciones que hubo entre los mexicanos, ojoles, ¿no? Gente que se subía a la estatua y la agarraba a besos, y gente que lloró y lloró y lloró, y gente... Algunos al fútbol, ¿verdad? Cuando pierde Brasil, algunos se suicidaron, ¿no? Si su Dios había caído, o sea, la idolatría existe. Otros adoran el dinero, otros a los artistas de la televisión. Todo lo que usted ponga primero que a Dios, eso es un ídolo. No importa lo que sea. Aún Satán, nuestro gran enemigo, es tan astuto que puede hacer que se ponga la iglesia primero que Dios. Usted puede pertenecer a una gran iglesia, usted hasta aún puede tener un gran edificio, ser una gran denominación, y otra vez digo, hasta puede ser incluso una gran congregación. Pero sin embargo, es un ídolo si usted lo pone primero que Dios. La Biblia dice esto, hermano, pero es que en mi iglesia no lo hacemos así. Es que en mi iglesia dice que así. Y es que no, todo lo que ponga primero que Dios es un ídolo, todo. Y entonces encontramos, así regrésame al número 5. En el mensaje, siendo dirigido por el Espíritu Santo, que predicó en febrero 19 del 56, dijo esto el hermano Branham: muchas veces el pueblo se descarría y hace un ídolo de la misma cosa que Dios ha ordenado. Como tengo mucho que decir, ¿cuánto llevo? ¿Me están grabando? Oye, aquí lo puse, perdón. Es que grabo y al mismo tiempo me sirve de reloj. Ay, no, ya me pasé mucho. Nada más voy a leer el extracto y les voy a hasta continuar la semana que entra, primero Dios. Muchas veces el pueblo se descarría y hace un ídolo de la misma cosa que Dios ha ordenado. O sea, Dios ordena que hagan algo y luego la gente hace un ídolo. La semana pasada hablamos algo de eso, de la serpiente de bronce. Sirvió para sanar a la gente, pero después hicieron un ídolo y lo tuvieron que destruir. Dios ordenó que lo hicieran, luego Dios ordenó que lo destruyeran porque lo adoraban. ¿Cree usted eso? Vean la serpiente de bronce allá en el desierto. ¿Sabían que el profeta tuvo que hacer pedazos de esa serpiente? ¿Por qué? Porque el pueblo estaba adorando a la serpiente, hicieron de eso un ídolo. ¿Creen ustedes que eso se podría hacer hoy día? Usted puede hacer un ídolo de su iglesia. Usted puede hacer un ídolo de su pastor. Usted puede hacer un ídolo del evangelista. Y yo temo que muchos de eso está ocurriendo. Idolatran al hombre. Okay. Algo que es de Dios y que Dios mandó y que es bueno, la gente lo hace malo cuando lo ponen primero que Dios. O sea, Dios habla a través de hombres, sí, pero cuando lo que le importa más es lo que el hombre dijo en vez de lo que Dios dijo, eso es un ídolo. No le hace el nombre que tenga, incluye quien sea. O sea, Dios es el número uno. Todo lo que ponga primero que Dios es un ídolo. Y lo puedo hablar la semana que entra, es como es que algunas cosas buenas, que es lo que llamé el mensaje la semana pasada, cosas buenas que las convertimos en malas, ¿no? Hay cosas buenas que nosotros convertimos en malas cuando los convertimos en un ídolo, cuando lo convertimos en la motivación de nuestra vida, cuando las metas se convierten en un Dios, cuando comenzamos a servir esas cosas, vivimos para esas cosas y sacrificamos todo por esas cosas. Eso es un ídolo. Cuando alguien sacrifica todo por algo, por alguien, alguna persona, por una organización, por algo que no es Dios, eso es su adoración. Que no, yo no lo adoro. Sí, lo adoras. Toda tu cartera está a su disposición, todo tu tiempo está a su disposición, tu mente está a su disposición, tus pensamientos, tus cantos, todo está a disposición de ese ídolo que tienes. Por eso Dios es el número. Pues esa es la guerra, porque ahora los dioses se han disfrazado con nombres buenos: iglesia, pastor, esposa, hijos, carrera, profesión, estudios, carro. O sea, han cambiado de nombres, artistas, instrumentos, pero siguen siendo los mismos dioses. No se llaman Huitzilopochtli, Tlaloc, Júpiter, Zeus, ahora se llaman así. Se llama dinero, se llama mi negocio.
se llama mi casa, se llama mi iglesia, se llama mi pastor, se llama de muchas maneras, pero sigue siendo todo lo que ponga primero que Dios unido. Y entonces voy a ver cómo está esta guerra tan tremenda de dioses, porque esos dioses están peleando por tomar el trono de Dios, el trono de Dios es el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces la guerra es por ese trono y los dioses están peleándose, no Júpiter, Zeus ni Huitzilopochtli, sino esos dioses, esas pasiones que están peleando contra la palabra de Dios en nuestras vidas. Usted puede lograr, ¿es malo vivir y trabajar y sostener a su familia? No, eso debe hacer toda persona sensata, pero cuando eso está primero que Dios, entonces es un ídolo. Algo que es bueno y que es santo y que Dios nos lo dio, lo convertimos en un ídolo. ¿Es malo que alguien tenga un buen carrito? No, no es malo. Es bueno que con sacrificio trabajó y logró eso, pero es malo cuando eso es primero que Dios. No puedo ir al culto, no puedo dar mi vida, no puedo dar la ofrenda, aquí tengo que pagar el carro. ¿Qué es primero para usted? Pues el carro, pues es su Dios. Eso es su Dios. Y Dios dijo, no permitiré dioses ajenos delante de mí. No tengan otro Dios aparte de mí. Él dijo, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Uno pensaba, bueno, delante, o sea, que unos se ponen atrás, pero no. Cuando se refiere a delante, no está hablando que hay otros. Lo que está diciendo es que en el orden, nadie puede ir delante que Dios. O sea, Dios es primero. En el organigrama, Él no es el primero, luego viene segundo y tercero. No, Él es el organigrama, Él es todo. No tendrás dioses delante de mí. O sea, no puede haber, yo soy el que soy. Yo soy el ser, el que soy, yo soy. Y Él nos ha dado su palabra. Vamos a ponernos en pie. Vamos, si Dios nos permite continuar con esto la semana que viene de la guerra de los dioses. No quería empezar, ya estaba posponiendo porque sabía que era un poco pesadito empezar. Pues, ya cuando empezó uno a llegar a la errita, sí. Vamos a cantar a pesar de mi infidelidad. O sea, ¿cuánto daría se llama? ¿Me lo pones, Carlitos, por favor? Es el último que cantamos, vamos a cantarlo otra vez. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús.
vida, pues es una